Muy buenos días a todos los que están en su casa, que quizás están con dolencias, con dificultades. Le damos la bienvenida. Y también a los hermanos que están aquí presentes, ¿qué dicen? Amén. Bueno, te queremos ver en nuestra iglesia alguna vez. Esfuérzate y sé valiente. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor en este momento en Lucas 5:5. Allí dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y en el contexto de este texto, de esta palabra, que le dijo Pedro al maestro, vemos que fue tremendo porque la gente lo seguía al Señor donde él iba. Y allí estaban en la orilla, Pedro, porque habían estado toda la noche sin dormir. Yo cuando usted está sin dormir que no puede conciliar el sueño, ¿no? Mucho más porque estaban tratando de pescar, porque seguramente ese era el sustento de ellos, ¿no? Lo que ellos tenían que vender. Pero se encontraron con una situación distinta. Allí en la orilla, no solamente estaban ellos, sino que empezaron a llegar mucha gente, multitudes, que venían para oír la palabra del Señor. Y de pronto se vio el Señor que empezó a ser apretujado por la multitud, que no iba a poder hablar. Entonces le dijo a Pedro, mirá, acondicioname, alejalo un poquito a tu barca, me vas a tener que prestar la barca. Así que Pedro hizo lo que le dijo el Señor. Así que lo alejó un poquito y ahí entonces él pudo respirar, oxigenarse sus pulmones y podía hablar porque no había toda la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Y con el ruido de las olas y todo. Tenía que tener una voz potente, ¿no? Pero allí estaba, a la orilla del mar, donde casi nunca hace calor, está fresco siempre. Pero, ¿cuánta sed que tenía esta gente para dejar todo, para oír lo que él les quería decir? ¿Cómo me hubiera gustado estar entre la multitud, escuchando al maestro? ¿Y usted? Este es el contexto de lo que pasa con Pedro. Entonces yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a ver detrás del obrar de Jesús 3 cosas: maravilla, asombro y humildad. Entonces sería el tema: vemos detrás del obrar de Jesús maravilla, asombro y humildad. Jesús sabía lo que les iba a hablar a la multitud, porque dice en el capítulo anterior, en el 4, dice que mucha gente venía a él y eran liberados de espíritus, de toda enfermedad. ¿Cómo no les iba a seguirla? No le iba a seguir la multitud. Pero a su vez, yo veo la grandeza de Dios, que Él pone sus ojos en la multitud, pero también en una persona, en un individuo, en los discípulos que Él estaba llamando. Y Él sabía, número 1, Jesús sabía lo que les pasaba a los discípulos. Cuando terminó de hablar, el Señor dijo a Simón, yo me imagino que Pedro dijo, ¿cuándo le digo? ¿Cuándo le digo lo que nos pasó? ¿No? ¿Tendré algún momento?
tendré una audiencia. Pero cuando él terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pedro tuvo una confesión humilde. Por eso me atrapa la vida de Pedro. Si bien él era, de los 12, era el más impulsivo, ¿no? El que enseguida hablaba, el que metía la pata, el que se equivocaba. Pero me atrapa la actitud de él, porque tuvo una confesión humilde allí en el versículo 5. Dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Confiesa su desánimo, su preocupación quizás por su familia, todo lo que él tenía detrás, lo confiesa. Aceptó lo que le pasaba, lo que pasó esa noche. Contrariamente, hay personas que psicológicamente toman una actitud de negación, y es un problema psicológico, el negar el presente, el negar lo que nos pasa. Si tengo este problema, y él lo aceptó. Y nosotros tenemos que saber aceptar nuestra condición, lo que nos está preocupando, lo que estamos viviendo, porque es allí donde el Señor puede obrar, extender su mano, rescatarnos, hacer milagros, darnos nuevos caminos, cambiar el desánimo que está en la mente y que a veces domina todo nuestro cuerpo. Por eso me encanta, me atrapa, que podamos tener esta confesión humilde de Pedro. Sí, Señor, hemos intentado, pero hemos fracasado. El confesar el fracaso, que hemos intentado muchas veces y no hemos podido. El fracaso quizás en nuestra familia, el fracaso aquí en la iglesia, el fracaso como persona individual. No hemos logrado lo que nosotros añorábamos o anhelábamos. Aceptó su gran contrariedad. La verdad que hemos tenido una lucha. Yo esa barca que les mostré, una lucha, una contrariedad. Y lo más difícil es luchar contra esa corriente contraria que se levanta a veces de la nada. Usted está lo más bien y de pronto se hace un caos. No se avergonzó de su fracaso. Pero número 2, Jesús le dijo palabras de revelación. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la revelación del Señor. Sabe que cuando uno está por dar una palabra, les digo para aquellos que alguna vez, cuando yo no esté, quizás usted va a tener que ocupar este lugar. No solamente uno tiene que preparar la palabra, sino que tiene que estar en comunión con Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? ¿Qué es lo que me quiere decir por esta palabra? ¿Qué ministración quiere el Espíritu Santo hacer en esta reunión? ¿Cuándo? ¿Antes, durante o a lo último? Jesús le dijo palabras de revelación. En el 4:5 dice, en el 4, versículo 4 y versículo 5, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro creyó en la palabra de Jesús. Aunque había tenido una mala experiencia, creyó.
Y dijo, fue muy corto, ¿no? El video que dice, Señor, pero voy a hacer lo que tú dices. En tu palabra echaré la red. Accionó. Lo que a veces el temor y el cansancio y el desánimo hace en nuestra vida es hacer que bajemos los brazos, que nos rindamos y que no hagamos nada. Ya intenté todo, así que ya está. Ya está. Pero hay algo que la revelación de Jesús trajo a Pedro. Él ahora sabía dónde tenía que ir. Cuando estamos desanimados, cuando nos falta la revelación de Dios, cuando decimos ahora ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién pido ayuda? Ahora Pedro sabía dónde tenía que ir. ¿Dónde tenía que ir? Mar adentro. Ese era el lugar, mar adentro. Y cuando miraba, cuando buscaba esto para compartir con ustedes, decía, qué tremendo, ¿no? Había cada figura y todo. Hay que ser valiente para alejarse de la orilla. Yo cuando usted está entrando en el agua, ¿no? Quiere hacer pie. Y ya cuando el agua lo empieza a mover, porque ya es más hondo, usted quiere salir. Porque va a tener que hacer dos cosas. O sale, o tiene que nadar. Pero con una barca, con la tecnología que tenía esa barca, que podía quedarse en el medio del mar, partida en dos. Tenía que ser valiente. La revelación que Dios trajo a su vida le dio dirección. Esto tenés que hacer. Me encantó lo que puso Andrea. Mañana vamos a estar en la iglesia. Esto yo sé de dónde viene. Y desde chica ella sabe. Ya a estas alturas ella tendría que ser una pastora, una evangelista, no sé. ¿No? Y todavía estás a tiempo. Yo sé lo que tengo que hacer, dijo Pedro. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Qué importante que es saber lo que tenemos que hacer. Amén. Porque cuando no sabemos, somos avasallados por las dudas, por actitudes que no nos ayudan. Somos avasallados por personas que aparentemente pareciera que tienen la razón. ¡Oh, qué buena idea! Pero que cuando la instrumentamos nos aleja más de Dios. Qué importante que son las palabras de revelación. Esto es lo que tenés que hacer. Y hacelo pronto. No te quedes, porque cuando nosotros decimos, bueno, lo voy a pensar mejor, voy a bogar mar adentro, voy a pensarlo bien, voy a esperar un día. No, lo tenía que hacer en ese momento. Porque cuando Dios se revela, también nos tiene que decir es ahora o es después. Tenemos que estar delante del Señor. Así, Señor, es ahora, dame señales, Señor. Si tengo que hacerlo ahora, si tengo que esperar. Número 3. Pedro recibió un milagro asombroso. Usted vio el video. ¿Cuántos pescados? Dice que habiéndolo hecho en el versículo 6, pescaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Así es el milagro que viene de la mano de Dios. Es abundante, es asombroso. Nosotros tenemos un Dios de maravillas. Es el creador del universo.
que con su palabra hizo todo. Y esa maravilla que Pedro, yo me imagino, menos mal que no me quedé con mi experiencia. Menos mal si yo soy un pescador de años. Ya sé dónde están los cardúmenes, ya sé dónde ir, ya el sonido del agua ya me dice que hay pescados. Si él se hubiera quedado con la experiencia de él, no hubiera visto este gran milagro en su vida. Hay experiencias que nosotros hemos tenido, cada uno de nosotros. Pero si nos quedamos con lo que él hizo, nos perdemos con lo nuevo que el Señor va a hacer. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. No dejó que nada se interpusiera para recibir el milagro que Dios había preparado, porque Dios prepara los milagros. ¿Sabía usted? Dios ya preparó este día para que usted esté acá. Y en los días que vengan, le va a ver usted un milagro de Dios, la intervención de Dios. No deje que nada se interponga entre usted y el milagro de Dios. No dejó que nada se interpusiera, ni la debilidad de la barca, ni la tormenta del mar, ni la profundidad, ni la experiencia anterior que había tenido, nada. Él recibió un milagro asombroso. ¿Querés recibir un milagro asombroso de Dios? Número 4. Pedro pidió ayuda a los compañeros en el versículo 7. Qué bueno cuando reconocemos nuestras limitaciones. Yo necesito que mis hermanos oren por mí. Amén. Qué bueno, la llamó a Karina, Y así, 2 cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, recibirán lo que pidan. Si lo piden en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Si no hubiera pedido ayuda a los compañeros que estaban ahí cerca, se ve que había varios que dijeron, vamos para donde va Pedro, porque él sabe lo que hace. Si no les hubiera pedido ayuda, hubiera perdido varios pescados. Puso a un costado el orgullo y el egoísmo. Cuando nosotros bajamos nuestros ánimos, hermanos, todos nacimos de la misma manera, todos nos alimentamos igual, todos tenemos nuestras necesidades fisiológicas, todos. ¿Por qué tenemos que creernos que somos más que otra persona? Los títulos, los estudios, no nos han dado nada, dice Pablo. No. Por eso lo tengo todo por basura y me aferro a lo que Dios ha hecho y va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Él comparte y le pide ayuda, capaz que los veía de lejos, pero nunca había compartido con ellos. Pero sin embargo, la situación, la alegría de Pedro, hizo que estos que estaban participando vieran los resultados. Esto lo hizo Dios. Es imposible. Los que le ayudaron fueron partícipes de los resultados gloriosos de esa pesca milagrosa. Pedro compartió la bendición
que había recibido. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Compartamos lo que estamos recibiendo en la iglesia, hermanos. Lo que el Señor está haciendo. Digamos, yo voy a orar por vos. Poné tu fe en Dios. Andrea, ¿no? ¿Cómo le habló usted a esa familia, no? Marcos. ¿Andrea es? Adriana, bueno, yo me equivoco con los nombres. Pero, ¿cómo? Lo que puede Dios hacer. Sacar a una persona de tanto temor, del miedo. Le habían dado un panorama tremendo. Pero ni siquiera se quedó internada. Esto lo hace Dios. Entonces tenemos que compartir la visión que estamos recibiendo con Dios. Número 5. Qué maravilloso. Pedro se humilla ante Jesús. Cayó de rodillas ante el Señor. En el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se sintió indigno ante la intervención de la grandeza de Jesús. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro, ¿no te das cuenta que yo me estoy acercando a los seres humanos para rescatarlos y para que dejen sus pecados? No es, está bien que te humilles, pero lo contrario, no te tienes que apartar, sino te tienes que acercar a mí. Y dice allí en el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Porque yo al hablar esto es como que los vellos es algo que la presencia de Dios yo siento. El temor de Dios, el ver que solamente Dios podía hacer una cosa así. El temor del Señor se apoderó de ellos. Cuando el Señor irrumpe, hermanos, en nuestra reunión y en nuestras vidas, y que a veces aún en su casa usted se da cuenta que Dios es el que está obrando. Y usted se tiene que quedar en silencio porque no tiene palabras. Hay un temor que se apodera, pero un temor santo. Entonces ese temor, esos ojos asombrados y maravillados por la mano poderosa de Dios, que mandó ese cardumen de pescados para que sean pescados por aquel apóstol que había creído en la palabra que Dios le había dicho. Tuvo una decisión y firmeza, porque en el versículo 11, en el 10, le dice el Señor, pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. De un milagro material, porque era una señal de Dios, lo llevó a que sus ojos se elevaran de nivel y le dijera, Pedro, esto es una muestra de lo que yo quiero hacer. Te quiero enseñar a pescar porque he venido a tu mundo
he venido a tu necesidad, pero para que eleves tu mirada más allá de lo material, porque quiero enseñarte a ser pescador de hombres. Y esa pesca también va a ser maravillosa. Y se cumplió lo que el Señor le dijo en el día de Pentecostés, cuando Él se levanta con el poder del Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios. 3.000 personas se entregaron a Dios. Tengo que concluir con el versículo 11, que dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Tomaron una decisión, tuvieron una decisión y firmeza de dejar todo por seguirle a aquel que les estaba enseñando y le iba a enseñar a ser pescadores de hombres. Entonces hemos cubierto el tema de que vemos que detrás del obrar de Jesús vamos a ver maravillas, asombro y humildad. ¿Querés ver? ¿Querés subir de nivel? ¿Querés que el Señor te asombre con sus maravillas? ¿Querés que el Señor intervenga enseñando a ser humilde de corazón? Adecuarse a cualquier situación que el Señor permita. A ser humildes. A veces decimos: no, Señor, si tú no me contestas, hasta acá llegué, no vengo más a la iglesia. Y hay muchos que se la agarran con Dios, que se la agarran con la pastora, con el pastor, con la iglesia, porque no hay una respuesta. Cuando el Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Cómo no humillarnos delante de Dios? ¿Cómo no reconocer nuestras limitaciones? Que como en un género, en una pana negra, que es nuestra humanidad caída, puede resaltar el oro, las piedras preciosas, las maravillas de Dios, las verdades más profundas de Dios, la mano poderosa de Dios actuando a nuestro favor, y ver con asombro que lo que el Señor dice se cumple, a pesar de nosotros mismos, se cumple. Por eso entiendo hoy por qué Pedro le siguió al Señor. ¿Por qué le dolió tanto negar a Jesús? Pero de ahí el Señor lo restauró. Y Él es uno de los únicos apóstoles Cada uno de ellos dio su vida por Jesús. Pero Él pidió ser crucificado cabeza para abajo
porque no era digno de morir como Jesús murió. Necesitamos ver que detrás del obrar de Jesús hay un propósito eterno y santo, que es de que veamos sus maravillas, que nos asombremos, pero que le sigamos con humildad de corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, en este día, por tu palabra, que es tan maravillosa. Es como que yo veo que tú estás caminando en este día en medio de nosotros. Que no sé si quieres asombrarnos con tus milagros, que seamos testigos o que lo veamos, pero con humildad. Queremos seguirte y hacer tu voluntad, Señor. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Si tú quieres que yo pesque personas, dame la oportunidad de dar testimonio de lo que haces conmigo. Gracias, Señor. Bendice a las personas que están viendo este video, que sientan tu poder que los levanta, que los levanta del fracaso y del desánimo y de todo patrón de conducta que nos tira para atrás, de todo pensamiento negativo que nos saca de tu palabra. Señor, hoy queremos estar postrados delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a cada uno y el día jueves nos vemos y vamos a estar transmitiendo a las 7:30. Nosotros tenemos la reunión a las 7, no se olviden. Que el Señor les bendiga, les saludo desde acá. Un abrazo de corazón.